Dios, de los que queremos, ¿verdad?, expandir, de lo que estamos soñando que suceda en esta congregación, y no solo en esta, sino en la iglesia de Córdoba, que también tenemos, y con todos los hermanos que quieran, ¿verdad?, participar de todas estas cosas. Esos ministerios, hermanos, están relacionados. Número uno, el evangelismo, ¿verdad que sí, hermanos? Digan todos evangelismo. Exacto. Queremos constituir un ministerio de evangelismo, así como con los niños, que vamos a trabajar para evangelizarlos. Así que siempre haya esta actividad de evangelismo. Así que se necesitan, ¿qué? Evangelistas. Hay que evangelizar, necesitamos hacer el evangelismo y se necesitan evangelistas. Segunda cosa, Dios, hermano, Jesús dijo, iría a ser discípulos a las naciones. La segunda cosa importante para nosotros es el discipulado, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos que están aquí son discípulos? Amén, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo a través del discipulado? Enseñar la palabra de Dios, enseñar la sana doctrina, enseñarle, hermano, los fundamentos de la palabra de Dios y enseñarle a vivir como un buen cristiano. Amén. Segunda cosa que estuvimos trabajando este año. La tercera cosa está relacionada directo con este culto: el ministerio pastoral, ¿de acuerdo? El ministerio pastoral, que tiene que ver con, ¿verdad?, apacentar a las ovejas del Señor, porque son de Él. El verdadero pastor es Yeshua, es Jesús, es el Señor. Él es nuestro pastor de todos nosotros. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hay que apacentar sus ovejas, ministrarlas, sanarlas, aconsejarlas, instruirlas, hermanos, enseñarles la palabra de Dios, ¿de acuerdo? La cuarta cosa, hermanos, que entendemos que es importante para los tiempos de hoy es el ministerio profético. ¿Por qué? Porque son tiempos en que la profecía se está cumpliendo y hay que estar atentos, como dice el apóstol Pedro, ¿de acuerdo? Entonces también de esto vamos aprendiendo. Así empezamos el año, buscando la dirección de Dios, que Él nos muestre, ¿verdad?, hacia dónde nos vamos a ir ahí en fe. Y la quinta cosa que es parte de este ministerio, hermanos, es el ministerio apostólico, es decir, la apertura de nuevas iglesias, levantar pastores, levantar siervos, líderes, ministros, que gracias a Dios, hermanos, esperamos con la ayuda del Señor, ¿verdad?, que consolidemos la carrera ministerial. Y algunos hermanos aquí en la iglesia ya se han comprometido conmigo, ¿verdad?, de que van a recorrer esa carrera ministerial, porque ya han llevado años, han aprendido la palabra, han pasado el discipulado, ya fueron bien evangelizados, bien convertidos, ya fueron apacentados, ya están sanos, ya están libres, ya están dirigidos por el Señor, y ahora dicen: yo quiero dar el paso, yo quiero ir afirmando el llamado de Dios para mi vida, para predicar, para orar, para dirigir la alabanza, etcétera, etcétera. Saben que el campo ministerial o el servicio para Dios es muy extenso, ¿verdad? Mucho terreno, mucho hay que hacer para Dios. La obra de Dios es grande. Entonces esperamos con la ayuda de Dios, hermanos, que, ¿verdad?, cada vez más avancemos, que tengamos diáconos, que tengamos ancianos, que tengamos, hermanos, ministros, predicadores, maestros, etcétera. Además, con el respaldo de la AR, que eso es algo especial, hermanos, ¿sí? Es algo muy valioso tener el reconocimiento de una asociación religiosa que te ampara como un ministro reconocido. Así allá va nuestro recorrido. Entonces yo espero que todos quienes estén escuchando aquí ya conozcan el evangelio. Si ya conoces el evangelio, ¿puedes levantar tu mano? Perfecto, gracias, hermano. Ahora quisiera yo un paso más adelante, porque lo que sigue es la enseñanza. A ver, ¿usted ha sido enseñado en la palabra? Solo dígame amén. Ya soy instruido en la palabra, ya he estudiado, he leído como 10 veces toda la Biblia. Bueno, aunque sea una vez toda la Biblia, ¿no? O 2 veces toda la Biblia. Bueno, hay que hacerlo, todos hay que hacerlo. Y luego, hermanos, pastoreados, apacentados, conocemos la vida cristiana. ¿Cuántos de ustedes sienten ya que ya conocen la vida cristiana? Ya saben cómo es. Amén, perfecto. Y hacia adelante, la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos conocen la unción? ¿Cuántos han podido oír la voz de Dios? ¿Cuántos han sentido ya la dirección personal, así que Dios los va dando pauta? Amén. Finalmente, el llamado de Dios al servicio. ¿Cuántos que están aquí tienen y sienten y quieren responder al llamado de Dios, al ministerio? Se puede hacer, hermano, quizás no hay pretexto de que el trabajo o la familia, o yo tengo trabajo, yo tengo familia, ¿verdad? Sí se puede hacer, ¿ok? Sí se puede hacer si uno se lo determina. Muy bien. Entonces, hagamos el reto.
de manera general, por varios domingos ustedes invirtieron tiempo para ir aprendiendo un poquito con respecto a estos temas. Hice una lista de lo más general. Cuando comenzamos el año con una palabra profética, cuando continuamos hablando acerca de la mayordomía cristiana, ¿se acuerdan que hablamos de herreros espirituales? Herreros. Después, hermanos, también hablamos sobre la reforma, ¿verdad? El tiempo de la reforma, un tema fundamental para la fecha de los bautizos, para los hermanos que se bautizaron aquellos días en abril, compartirles el tema del nacer de nuevo. Tuvimos, hermanos, también un tiempo cada año para la familia, para estar predicando para la familia, y para mí fue uno de los mensajes más contundentes por años de todo lo que puedo y se habla de la familia, el desafío espiritual a la familia. En verdad que sí, hermanos. También hablamos acerca de la llenura del Espíritu Santo y de los dones en general. Así que el día de hoy, hermanos, voy a hacer un pequeño resumen del tema de la mayordomía cristiana. Amén. Vamos a la Biblia en Lucas 14, 28. Cuando ustedes se encuentren en el versículo bíblico, indíquenme que sí con un amén. Gracias, así es, amén. Lucas 14, 28, el tema de esta mañana es la mayordomía cristiana. Dice la Biblia: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Estoy bien, hermanos? Sí, ¿verdad? Exactamente. Bueno, vamos a comenzar, hermanos, explicando qué es la mayordomía o quién es un mayordomo. En los tiempos bíblicos, cuando todavía no se establecían los sindicatos ni los contratos, etcétera, los dueños de una hacienda o de una casa grande tenían servidores, y uno de los más importantes servidores era el mayordomo. El mayordomo era el administrador de la casa, era la persona de más confianza que se tenía en la casa para que él cuidara de toda la administración y a la vez, ¿verdad?, viera que todas las cosas estuvieran bien dentro de una casa. O sea, el mayordomo no era simplemente uno de los criados o los sirvientes o el de menor rango, no. El mayordomo era el siervo de mayor rango en una casa. Entonces, hermanos, los principios que se aprenden de la palabra de Dios en relación con nuestra vida y nuestro servicio al Señor están fundamentados en la confianza, están fundamentados en la responsabilidad, y también parten, hermanos, del hecho que Dios a todos nosotros nos ha hecho sus siervos. Diga conmigo: yo soy siervo de Dios. Ahora, a su hermano que está junto a usted, dígale: tú eres siervo de Dios. Exactamente. Entonces, en esta campaña de mayordomía, o en este lapso de tiempo de mayordomía, que está relacionado, hermanos, con hablar de las finanzas, pero hablar de las finanzas de una forma bíblica, no hablar de las finanzas en una dirección equivocada, sino hablar en que lo que más necesita la iglesia en el tema del dinero es aprender la enseñanza bíblica de cómo ser un buen administrador, de cómo ser un buen mayordomo, porque partimos del principio que todo es de Dios y nada nos pertenece a nosotros, que lo que tenemos es prestado. Job dijo: desnudo vine y desnudo me iré, nada de lo que tengo aquí me puedo llevar, todo lo material se va a quedar aquí. Lo único que va a perdurar por la eternidad en la presencia de Dios es quién soy yo y lo que hice bien para su gloria. ¿Ok? Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, somos administradores de los recursos, y los recursos son el tiempo, y los recursos son la inteligencia. Los recursos que tenemos, hermanos, prestados, podemos decir, es la familia,
Hay muchas cosas que tenemos, hermanos, que Dios nos las ha entregado y de eso tendremos que darle cuentas al Señor. Amén. Por eso hoy vamos a recordar las claves, instrucciones y retos que enfrentamos los cristianos para poder, hermanos, número uno, honrar a Dios con nuestros bienes. Número dos, saber cómo prosperar, porque es un tema que siempre va a estar latente, no es un tema de moda de hoy, sino es algo que la palabra de Dios lo ha dicho desde el principio. Porque Abraham fue un hombre multimillonario, porque Salomón, hermanos, el rey Salomón tuvo las riquezas, e Israel también fue una nación muy próspera, hermanos. Y la palabra de Dios, dice el apóstol Juan: amado, yo deseo que tú prosperes como prospera tu alma. Entonces Dios nos ha entregado sus mandamientos, hermano, para que nosotros prosperemos. Por eso, hermanos, la obediencia está conectada con la bendición. Si tú eres obediente a Dios, Dios te va a bendecir en esta tierra. Siempre que Dios habló de sus mandamientos, siempre dijo: para que vivas, para que prosperes, para que te vaya bien en la tierra donde estás. ¿De acuerdo? Pero el desconocimiento, la desobediencia y la ignorancia lleva a la gente a la pobreza, lleva a la gente a la miseria, lleva a la gente a la crisis, lleva a la gente aún la enfermedad muchas veces es consecuencia, hermanos, de nuestra desobediencia, mas no es una regla general. Amén. Bien, entonces la más grande necesidad de nosotros en cuestión de cómo prosperar es aprender los principios. Diga conmigo: aprender los principios. De acuerdo, eso vamos a ver. Yo quiero darle 4 claves para practicar estos principios, ¿de acuerdo? O saber cómo ser bendecido por Dios. Porque muchas veces, hermanos, para muchas personas ha sido un conflicto la fe y las riquezas. Parece que estuvieran peleadas el dinero con la fe. Pero muchas de las ocasiones en que el Señor habló en las parábolas, Él hacía referencia hacia el dinero, ¿sí? Y en base a eso explicaba cuál es el asunto, ¿verdad? Que las riquezas, cuando se aman las riquezas, se tiene un gran problema. Siempre lo hemos dicho, el dinero se usa y las personas se aman. No es al revés. El dinero se ama y las personas se usan. Así nunca va a funcionar. El dinero se utiliza, no se puede amar. Raíz de todos los males es el amor no el dinero en sí, sino el amor al dinero. Entonces, hermanos, la riqueza y la fe no tienen conflicto alguno, no tienen problema, no hay pleito. Se puede ser próspero, se puede ser rico y ser salvo. ¿Sí? Se puede ser rico y ser salvo. O sea, a uno le puede ir bien en la vida y además tener la salvación y tener una buena vida, y gloria a Dios. Porque las riquezas tienen un propósito. No solamente, hermanos, son para que disfrutemos de los placeres de este mundo y tengamos tranquilidad. Dios dispuso también las riquezas, hermanos, con el propósito de bendecir a otros. Amén. Diga conmigo: bendecido para bendecir. Exactamente, ese es uno de los principios. Entonces vamos a comenzar con la fidelidad. Digan conmigo: en lo poco y en lo mucho. Amén. Si leen en la Biblia, en Mateo capítulo 25, Mateo 25 verso 21, Mateo 25 21 dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo y fiel. Entonces, para con Dios, hermano, necesitamos ser fieles en el principio de que lo que yo tengo, o lo que considero que es mío, realmente no es mío, le pertenece a Él. Porque, hermano, yo un día ya no voy a estar aquí, usted un día ya no va a estar aquí. Y como decía el sabio Salomón: ¿y de quién será toda la riqueza que se acumuló? ¿En manos de quién quedará? Así que muchas veces se dice, ¿verdad? Hay que cuidar la herencia y hay que cuidar al heredero. Porque en cuántas familias con riquezas, hermanos, que han acumulado y han entregado a sus hijos en la adolescencia o en la juventud, y los hijos al año terminaron con todo el trabajo de 40 años, ¿verdad?
Esa es la sabiduría necesaria, hermanos, cuidar la herencia y cuidar al heredero, instruirlo y educarlo. ¿Para qué? Estaba yo leyendo un artículo sobre un hombre multimillonario que él determinó no dejarle un centavo a sus hijos de su riqueza. No les va a heredar nada. ¿Y por qué este hombre, teniendo tanto, no le quiere dejar a sus hijos? Porque sabe que muchas veces la riqueza en cierta edad los puede echar a perder. ¿Sí? La riqueza a cierta edad. ¿O usted le daría las llaves del auto a un adolescente de 13 años y le diría: sí, ve a dar la vuelta con tus amigos? ¿Qué sucedería? Hermano, lo ponemos en peligro, ¿verdad? Entonces necesitamos aprender esto. Bueno, el Señor dice que si tú sabes ser fiel en lo poco, entonces sabrás ser fiel en lo mucho. Es decir, que los principios de Dios se van a ir basando en base a la fidelidad. Ahora, aquí hay que hablar, hermano, no solamente de lo que Dios nos ha entregado como recursos materiales. Esto es importante y eso es lo que marcó para mí también mucho la diferencia en qué dedico mi vida y mi tiempo. Porque algo que Dios me ha entregado como un talento es el servicio, la obra, el ministerio. O sea que si usted es siervo y sierva de Dios, también usted tiene un llamado y una responsabilidad con Dios de un quehacer, porque Él dio dones, Él dio talentos, Él dio habilidades, Él le dio inteligencia a usted. Él le ha dado algo que usted puede usarlo y debe usarlo para la gloria de Dios. No solo es cuánto tengo o bienes materiales, sino también está la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Amén. Eso es, así es la palabra de Dios. Vamos a Lucas 16:2. Lucas 16:2. Aleluya. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Digan conmigo: responsabilidad. Ajá. La segunda clave, hermanos, que tenemos en la palabra de Dios es que nosotros somos responsables. No podemos, ¿verdad?, decir: es que por culpa de fulano, es que por culpa de sutano, es que por... No, yo soy responsable de lo que Dios ha puesto en mis manos. Yo tengo que rendirle cuentas a Él. ¿Sí? Cada uno en su función, cada uno según en qué etapa de la vida se encontró, pero tiene que rendir cuentas al Señor. No lo podemos evadir, porque hay personas que viven como si nunca tuvieran que dar cuentas a nadie, y eso es un error muy grave. Entonces hay que, hermanos, ser conscientes que de todo daremos cuenta al Señor, ¿sí? De lo que Él nos ha entregado y qué cuentas le ofreceremos. Entonces hay algo que es importantísimo hacer aquí en vida. No esperar a que llegue yo a la presencia de Dios y entonces ya Él me exija ya. No, aquí yo puedo empezar a dar cuentas a Dios, hermanos, ¿sí? Yo puedo comenzar a dar cuentas. Si puedo, en el día del perdón, ¿se acuerdan del Yom Kippur? El día en que venimos a Dios y nos humillamos ante su presencia y rendimos cuentas y nos ponemos de acuerdo con Él en qué está bien y qué está mal, qué hice bien y qué hice mal en el año. También, hermanos, debemos de aprender: Señor, mira, de lo que tú me dices, esto es lo que yo he hecho con eso. Amén. Hay en la Biblia mandamientos que realmente son principios financieros. Cuando hablamos de diezmar, de ofrendar, de dar a los pobres, de ayudar al necesitado, de todo eso, hermano, Dios toma cuenta. La palabra de Dios dice: el que da al pobre, le presta a Dios. El que se acuerda del pobre, Dios se acordará de él. Es algo, como dijo el Señor: haz con otros lo que quieran contigo. Entonces, dos hombres oraban a Dios y uno, ¿verdad?, postrado, gritaba y decía: Señor, necesito un milagro. ¿Cuánto es un milagro? Dicen muchos, 1,000 pesos, ¿no? Señor, dame un milagro, por favor, dame un milagro. Gritaba, tanto gritaba que el otro que le estaba pidiendo a Dios no un milagro, le pedía mucho más, le incomodaban los gritos del otro. Así que tomó de su bolsa y dijo: mira, te voy a dar tu milagro, pero por favor no me lo distraigas, que yo también le quiero pedir. Sucede que cuando suples la necesidad de otro, si aun cuando el otro no tiene la posibilidad de devolvértelo, Dios se encarga de pagarte a ti. Esa es la verdad, no hay más que decir. Hay que ser responsables, hermanos, aún en nuestra escasez o en la abundancia.
Porque muchas veces la gente dice, bueno, es que yo no tengo nada, yo tengo muy poco, ¿qué cuentas le tengo que dar al Señor? No, hermanos. Aunque nosotros hayamos nacido en un lugar y en un hogar de escasez, es nuestra responsabilidad prosperar. No nos podemos quedar como la mentalidad de mucha gente que dice, ¿verdad? Yo nací pobre y pobre seguiré y pobre moriré. No, ese es un problema cultural. Ya mucho tiempo hemos dicho, ¿verdad?, que el problema de la pobreza y la riqueza está en nuestra forma de pensar. Si nuestra forma de pensar empieza a cambiar, vamos a sacar la pobreza y vamos a ser gente próspera. Dios ama a todos por igual, pero hermanos, no es Dios el que determina muchas veces cómo vive la gente. Somos nosotros los que determinamos cómo vivimos. Si queremos vivir en esa pobreza, porque en Proverbios la palabra de Dios dice mucho de esto, ¿verdad? En el barbecho del pobre hay una cantidad de pan y el pobre está hambriento. ¿Por qué? Porque no quiere estirar la mano y tomarlo, porque le da flojera. Entonces, los flojos no entrarán al reino de los cielos. No, hermanos, es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que hacer prosperar, ser prósperos. ¿Cuántas historias de gente recientemente he leído que eran pobres, pero que de pronto ellos tuvieron ese deseo de salir adelante y empezaron a hacer cosas importantes, esforzados, y hermanos, son gente rica. Entonces no es de que no se pueda, es de que hay que intentarlo una y otra vez, sin afanarse. ¿De acuerdo, hermanos? Porque el objetivo de la vida tampoco es que yo sea muy rico, ¿verdad? Pero que mi riqueza sirva para bendecir a otros. Amén. Bueno, el rico dice tengo mucho y vive con temor. No es así. Vamos a Salmo 24 verso 1. Salmo 24 verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, tercera clave para vivir en paz, con mucho shalom de Dios: reconocer todo es de Dios, nada es mío. Díganlo conmigo: todo es de Dios, nada es mío. Yo solo soy el administrador. ¿Y qué quiere el dueño? Aquí está otra clave dentro de esta. El dueño quiere que nada se pierda. ¿Qué quiere el dueño? Entonces, que nada se pierda. Cuando tú entiendes la mentalidad de, por ejemplo, un empresario, un agente de negocios que hace dinero y es rica, porque a eso se dedica, a ganar dinero. Él dice, no permitas, cuéntame bien. Al contador le va a exigir cuentas exactas, ¿verdad? Ni un centavo menos, ni un centavo más. La tarea del contador es que todo esté clarísimo. No va a dejar, pues hay que se pierdan 5, hay que se vayan 10. No. Va a tratar de ¿qué? De que sea exacto y correcto. Entonces, generalmente las personas, hermanos, somos dados, de forma general lo digo por cultura, a permitir que las cosas se nos vayan echando a perder. Y eso es un error, hermanos. No debemos de permitir que nuestras cosas que tienen cierto valor se nos echen a perder, o que de buenas a primeras las tiremos a la basura. No, hermanos, porque Dios no quiere que nada se pierda ni que nadie se pierda. Entonces, yo quiero prosperar, entonces a mí me gusta lo nuevo y lo que está medio viejito lo tiro. No, allí yo mismo estoy perdiendo. Yo debo de tratar de hacer algo con lo que tengo. ¿Sí, hermanos? ¿Me explico? Para darles una idea de algo que ustedes ya conocen. Que yo no dejo, ¿verdad?, que una cosita se pierda. Trato de renovarla y si no la vendo. Se vale vender y comprar, eso se vale. No se vale la usura, está prohibida por Dios. El usurero, ¿verdad?, está mal. Se puede obsequiar, se puede regalar, se puede ayudar, hay tanto que se puede hacer, pero lo que no se debe hacer es permitir que nuestros bienes se vayan echando a perder, se devalúen. Al contrario, acuérdense de la parábola de los talentos: me diste 5 y te devuelvo 5 más, me diste 2, te devuelvo 2 más. No, Señor, no hice nada porque tuve miedo. No, ya no, entonces ya no funcionó. Para ser, hermanos, personas que emprendamos negocios, tenemos que correr riesgos, ¿de acuerdo? Se corren riesgos, así que usted tiene que aprender. Y una de las más grandes lecciones que le quiero decir, que, hermano, ya me siento en paz y estoy contento, estoy feliz y agradecido con Dios, que este año recibí, es que aprendí a aceptar mis fracasos. ¿Sí? Aprendí a aceptar mis fracasos, porque muchas veces luché con eso y me frustré
porque mi cultura me dice que si fracaso, fracasé. Pero no es la realidad. La gente que prospera es la que corre riesgos y es la que aunque fracasa lo vuelve a intentar. Por eso Dios dijo en su palabra: esfuérzate y sé valiente, porque sabía Dios que en el primer intento a lo mejor ibas a fracasar. No lo toma por sorpresa en el segundo, en el tercero, pero Dios quiere que no desistas, que tú sigas haciendo lo que sabes hacer. Hermano, la Biblia dice 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Quiere decir, hermano, que por 6 días tú y yo tenemos que movilizarnos, activarnos, ¿verdad? Ser productivos. Eso dice la palabra de Dios, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y le dijo: enseñorea la tierra, sojuzga la tierra, llena la tierra. O sea, produce. No se trata que tenga un trabajo, se trata que sea productivo. Tengo trabajo pero no hago nada, no, entonces no está funcionando. Trabaja, sea productivo. 6 días persiga su bien económico. Dios dice que eso está bien, pero cuando llega el séptimo día, deténgase, por favor. Ya hay que hacer una pausa, hay que descansar, hay que reanimarse. Cuando tú lo haces, obedeces los principios de Dios, mira, al primer día tú ya estás más despierto, más atento, más inteligente. El trabajo se vuelve una esclavitud para muchos. No puede ser así, hermanos. Dios establece un tiempo para Él. No permita que el trabajo sea una esclavitud por el afán de la riqueza. Amén. Sino que todas las cosas vienen de la mano de Dios. Y si todo es de Dios, así dice su palabra, todo viene de Él y todo va a regresar a Él. Nosotros nada más vamos de paso. Si lo sabemos administrar, Dios nos va a depositar más en nuestras manos. Amén. Colosenses 3, 22 al 24. Colosenses 3, 22 al 24. ¿Ustedes me ayudan? ¿Ya lo encontraron? Yo también. Aquí está. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, quien no vive para servir, amén, ¿sí? Quien no vive para servir no sirve para vivir. Entonces tenemos que comprender, hermanos, que uno de los principios de la mayordomía cristiana es el servir. Estamos creados para servir, estamos hechos para servir en muchas cosas, y debemos de hacerlo así. Verso 23: todo lo que hagas, hacerlo de corazón para el Señor y no para los hombres. En el ministerio, en la vida de la iglesia, esto es más claro, hermanos, porque cuando tú sirves en algo al Señor, debes de saber que lo haces para el Señor, no lo haces para agradar al pastor o para agradar a la hermana o para agradar al hermano. Porque si tú piensas en agradar al pastor, agradar al hermano o la hermana, después te vas a enojar, te vas a molestar. Y como dijo un pastor ayer, ¿verdad? Solo 2 cosas pueden pasar en relación con el pastor: o lo amas o lo odias. o lo estás amando o terminas odiándolo, porque cuando estás en la intención de hacer y de pronto de persona a persona, de ser humano a ser humano, algo no puede resultar exactamente bien, y entonces ahí es donde ya no agradamos a Dios. Hay que agradar a Dios. Todo lo que yo hago, lo hago para Dios, hermanos. Pienso en ustedes, pero yo lo hago para Dios por ser Él, siervo de Él. Amén. Dígale a su hermano que está junto a usted: todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Bueno, algo más que decir, hermanos. Hay instrucciones claras de Dios en la mayordomía, y aquí yo hago un resumen de 3 necesarias. Primera instrucción: sabiduría para ganar. Hay que tener sabiduría para ganar. Y la sabiduría es la práctica del conocimiento. No es tener la información, sino es saber usar la información para saber hacer un buen negocio. Es bueno que los hermanos tengan sus propios negocios. El pueblo de Israel fue así. Por eso el pueblo de Israel fue muy próspero, porque, hermanos, ellos, ¿verdad?, en lugar de colocarse como un subordinado, siempre pensaron en colocarse como ser el propio dueño de su tiempo, de tal manera que ellos pudieran decir: ¿saben qué? Me voy a la iglesia, tú cuidas el negocio. ¿Sí? ¿Me explico, hermanos?
tú tienes la persona que trabaja. Entonces, 2 estudiantes en la secundaria distintos, ¿verdad? Por esto se conocieron, y uno de ellos era muy brillante en matemáticas. Eso era bueno para las matemáticas, bueno, inteligente, brillantísimo, llegó a ser un gran ingeniero. El otro era burro, o sea, no sabía matemáticas, nada. Pero pasó el tiempo y el que era burro en la escuela se volvió empresario. Y entonces nunca fue bueno para matemáticas, pero contrató a su amigo que era un genio en ingeniería y le pagó su dinero. Y ahora Bill Gates dice, ¿verdad? Él es mejor en matemáticas que yo, pero yo soy su jefe. Algo que la iglesia cristiana no ha sabido o no se le ha enseñado mucho es eso. Es mejor que usted sea el dueño de su propio negocio. Y yo, como hermanos, estoy inculcándole a mi hijo la mentalidad. Hijo, no vayas a quedarte con solamente la idea que los maestros te han dado, porque parece que te han preparado para ser un buen empleado, un excelente empleado, pero es mejor que tú seas el dueño de tu negocio, porque tú vas a manejar tu tiempo como tú quieres, porque tú vas a hacer las cosas que te gustan. No vas a estar trabajando para ganar el dinero va a trabajar para ti. ¿Va bien? ¿Estoy dando clave? El dinero debe trabajar para nosotros, no nosotros para el dinero, porque Jesús dijo: no podéis servir a 2 señores. O sirves al Señor Todopoderoso o sirves al Señor de las riquezas, que era Balsebú, ¿sí? No puedes servir a ese Dios que controla tu economía. Hay que romper con eso, y ese es el aspecto espiritual de esto. Aquí voy a terminar, hermano. Dependemos de Dios. Tenemos que quitarnos de nuestra mente, hermano. Y si vienen los acreedores, ¿qué voy a hacer? No voy a tener. Entonces, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Pero a veces el César quiere lo de Dios. Tú aprendes principios financieros, el 10, 20, 70. Es decir, aparte el 10 para Dios, porque Él es el que te lo da todo. Si tú le das el 10 a Dios, Él santifica el 90%. Si tú le das el 10 al Señor, Él se encarga de que el 90 te alcance como si fuera el 100. ¿Me explico? El 20, ¿qué hago con el otro 20? Lo ahorro, lo guardo, porque tengo alguna necesidad, una emergencia. Siempre el ahorro, hermano. El ahorro es un principio bíblico. Hermano, el ahorro lo puso en práctica Yosef Hasadik, José el soñador, Yosef Jacob, Yosef ben Jacob, José el hijo de Jacob. ¿Se acuerda? Él le dijo a Egipto: vamos a hacer esto para el tiempo de las vacas flacas. Vamos a ampliar los graneros y cada quien va a traer una quinta parte de todo y lo vamos a almacenar. Y así, hermanos, Egipto pasó 7 años de sequía y no hubo hambre. ¿Sí? Entonces, el ahorro, tenemos que hacernos del hábito del ahorro. Amén. Nosotros antes comprábamos el cochinito, pero como no es kosher, mejor buscamos una ovejita. Y ahí empezamos, hermano. Empezamos a echarle a la ovejita, y ahí está la ovejita. ¿Se acuerdan que una vez la trajimos aquí? Una ovejita para el ahorro. Entonces, la práctica del ahorro debe ser una buena economía, porque se puede vivir con el 70%. ¿Sí? Se debe de aprender a vivir con el 70%. Aunque venga el Buen Fin, que ya pasó, hermano, no se deje usted engañar. ¿Sí? No se deje usted llevar, no sea comprador compulsivo. O sea, porque hay que comprar, todo el mundo está en psicosis. Hay que comprar. Pero eso no es así, hermanos, ¿sí? Si usted tiene a Dios, dice: Señor, si tú quieres, tú vas a proveerme la pantalla de 50 pulgadas que yo quiero. ¿Por qué no la puede tener, no? Bueno, o algo que usted quisiera. Se puede. Estoy dando un ejemplo. Bueno, sabiduría para ganar, prudencia al gastar y diligencia al trabajar, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él ha sido bueno con nosotros. Póngase de pie, por favor, queridos hermanos. Si este año, pues bueno, no conseguimos más, hermanos, pues tener un mejor lugar donde vivir, unos mejores muebles, bueno, como haya sido, vamos a esforzarnos el año que vendrá. Si Dios nos presta vidas, como dijo Santiago, si Dios quiere, haremos y viajaremos o
haremos intercambio, haremos negocios si Dios quiere, y nos va a ir bien siempre, porque a los hijos de Dios siempre les tiene que ir bien. Porque tenemos, hermanos, a un Dios que es rico, el dueño del oro y de la plata. Solamente que nosotros necesitamos practicar sus principios y que Él nos vea, hermano, y entonces, mire, Dios nos va a sacar adelante. Porque si el impío prospera y su prosperidad es superficial, aparente y es pasajera, entonces ¿cuánto más los hijos de Dios? ¿Cuánto más los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores? Solamente, hermanos, es que practiquemos los principios. Así que no deje que nada se pierda, ¿verdad? Ay, se está echando a perder. No, haga algo, despierte, reaccione, entréguelo en las manos de alguien que pueda hacer algo, ¿de acuerdo? Bueno, pues segundo punto, busque la excelencia. Trate de superarse usted. Si se puede, hermanos, estamos en el tiempo en que sí se puede. Y finalmente, hermanos, no se deje controlar por el miedo. Cuando Dios va dando dirección en las finanzas, ¿verdad? Confíe usted en Dios. Él va a ser su proveedor. El Señor es mi proveedor, dijo Abraham, ¿verdad? Jehová Jireh. Dios proveerá a mi necesidad, porque Él sabe lo que yo necesito. Vamos a orar. ¿Cuántos hermanos en este año próximo quisieran ser más prósperos y bendecidos? ¿A cuántos quisieran que les fuera mucho mejor? Ya no puedo decir que sean millonarios, ¿verdad? Ojalá si fuera, pero es muy ideal, cuando menos que nos vaya mejor que este año. Pues tiene que confiar en Dios y creer que usted no depende de la economía de este país. O sea, que usted no depende de las decisiones de que si sube el gas, que si sube el huevo, que si sube la gasolina, que ya dicen que en enero otra vez. Dependemos de Dios. Amén. Y hagamos de eso nuestro estilo de vida. Yo dependo de Dios, yo confío en el Señor, yo obedezco al Señor, y a mí me va a ir bien. Y eso vamos a orar. Entonces levante su mano derecha. Vamos a orar todos juntos en esta preciosa